Bueno, vamos a desarrollar ahora, sin mayores preámbulos, eh, la segunda parte de esta unidad uno que tiene que ver con Sykes. Sí, así que voy a compartir enseguida. No, me quedó al final de todo. Vamos a poner arriba. Eh, bueno, como veníamos un poco planteando, sí, Sykes, bueno, es un poco anterior el texto a Goffman, es un par de años anterior, de 1958. Eh, nosotros lo pusimos en este orden, un poco siguiendo más cómo fue recepcionado acá, que en el orden de aparición más general, y bueno, y se inscribe en una tradición de autores, sobre todo norteamericanos y anglosajones, de empezar a pensar la cuestión de la cárcel o de los establecimientos de encierro, en el caso de Goffman, en su especificidad. ¿Sí? Y entonces vamos a ver algunas cuestiones semejantes y otras eh, diferentes respecto del planteo de Goffman, ¿sí? Que me interesaba señalar. Eh, el texto de Sykes, del mismo modo que el de Goffman, y como después vamos a ver el caso de Foucault, seguramente merecen ser leídos en su totalidad, esos libros. Nosotros sabemos que de una semana para la otra es un poco difícil. Más adelante vamos a ir retomando algunos otros capítulos también. La cuestión es ver sobre todo, en estos casos, el principio, que es donde está un poco más planteado esta cuestión de cómo abordan la cuestión, ¿no? Y después, bueno, más adelante van desarrollando algunas cuestiones específicas. ¿Sí? De nuevo, bueno, acá en Sykes tenemos la cuestión de la especificidad de lo que sucede al interior de estos establecimientos. Sykes lo plantea sobre todo en un lenguaje que se asemeja un poco al del estructural funcionalismo, un poco por la época en que él escribe, ¿no? Años de mucho auge de esta corriente teórica, entonces habla de que es un sistema social, digamos, por derecho propio, etc. Yo creo que más allá del lenguaje que utiliza acá, lo importante sigue siendo esta idea de que lo que pasa en su interior es un fenómeno en sí mismo. ¿Sí? Eh, es diferente de lo que pasa afuera. Como yo les comentaba, Sykes, vamos a ir avanzando un poco, Sykes suele ser ubicado dentro de los autores que junto con Goffman tienen esta visión un poco más de los establecimientos de encierro como lugares totalmente cerrados y donde lo que pasa en su interior eh, es totalmente distinto de lo que pasa afuera, pero tiene como vamos a ver ahora, algunos matices respecto de Goffman. ¿Por qué se lo ubica a Sykes un poco de este lado, por decirlo de alguna forma? Porque él, sobre todo en otros textos, él desarrolla que las personas que están detenidas, digamos, las personas dentro de las cárceles, desarrollan códigos propios que tienen que ver con la convivencia y el modo de conducirse a su interior, que tiene que ver con toda una serie de normas y de jerarquías informales que tienen estas personas para desarrollarse, y que corresponde a una lógica propia de las cárceles. ¿Sí? La misma lógica de convivencia dentro de las cárceles hace que se desarrollen códigos propios para vivir ahí. En este sentido, si quieren, un poco similar a lo que dice Goffman, ¿no? Produce ciertas condiciones eh, y desarrollarse dentro de esas condiciones supone elaborar normas que son particulares, son distintas de las de afuera. Y que nada tienen que ver, por otra parte, ponen más acentos ahí, en la cuestión de la legalidad, es otro tipo de código. Eh, y además son compartidos también por el personal penitenciario, porque el personal penitenciario, bueno, por más que no está, digamos, encerrado ahí adentro, comparte gran parte de su vida con las personas detenidas y para poder interactuar con ellos también necesita compartir esos códigos. Por lo tanto, adentro de las cárceles se generan, digamos, este tipo de condiciones generan códigos. Yo no quisiera decir cultura, pero si se quiere, para no, digamos, forzar un poco a Sykes, pero si se quiere, para entenderlo de alguna manera, un cierto tipo de cultura particular. ¿Sí? Eh, Otros autores, que bueno, que son los que no tenemos traducidos, dicen otra cosa, más o menos de la misma época, dicen otra cosa, dicen, no, los códigos que las personas utilizan al interior de las cárceles, en realidad son los mismos que ya traían desde afuera, o por lo menos algunos son los mismos que ya
traían desde afuera. Por ejemplo, algunos códigos propios de grupos delictivos, que seguramente son distintos a otro tipo de actividades dentro de la sociedad, digamos, en su conjunto, tiene su particularidad, pero esa particularidad no tiene que ver con estar adentro de una cárcel, sino con compartir códigos del mundo delictivo. ¿Sí? Eso después lo podemos ver con Becker, por ejemplo, si bien no analiza las cárceles, pero cómo se generan esos códigos. O, por ejemplo, teniendo en cuenta que el sistema penal es selectivo y persigue sobre todo a las personas de ciertos sectores sociales, fundamentalmente los más empobrecidos, también hay quienes señalan que esos códigos en realidad tienen que ver con ese origen social, más que con la situación de estar encerrado, o por lo menos algunos de esos códigos. Por eso se lo ubica, en cambio Sykes dice, no, esos códigos se generan, se originan por las propias condiciones de encierro. Por eso se lo suele ubicar más cerca de Goffman, por decirlo de alguna manera, dentro de este tipo de debate. En la actualidad, justamente, ¿no? Tenemos también una visión más matizada de eso. Reconocemos que efectivamente algunos de esos códigos, si lo queremos llamar así, provienen de afuera, por más que haya otros que sean generados por las mismas condiciones de encierro. No obstante, Sykes yo creo que tiene algunas diferencias importantes con Goffman porque concibe a las instituciones de otra manera, a las organizaciones, digamos, de otra manera, y en términos de que están atravesadas por tensiones, por contradicciones, y que esas contradicciones son parte intrínseca de su funcionamiento. Cuestión interesante para retomar después también cuando hago un paréntesis, ¿no? Porque es para más adelante, pero cuando miremos miradas más normativas de cómo debería funcionar una institución, si se aleja o se acerca a las normas, a las leyes y qué sé yo, lo que señala Sykes es hay contradicciones intrínsecas, son parte del funcionamiento de la cárcel, es estar atravesado por estas tensiones. En eso se diferencia bastante de Goffman, que se acuerdan, digo, yo no sé cuándo lo van a ver, que decíamos que parece que tener fines racionales únicos, parecen ser monolíticas las instituciones para Goffman. Sí, acá, bueno, citamos alguna frase, los muros de la prisión son mucho más permeables de lo que parecen, los fines de la prisión son motivo de disputas. ¿Sí? Las autoridades carcelarias, después, lo que tienen que hacer es surfear un poco, y vamos avanzando, lidiar entre todos estos fines contradictorios que las sociedades le van asignando. ¿Sí? Dice Sykes, no sé si me pasé un poquito. Dice Sykes, socialmente se le asigna, por ejemplo, el fin de ejecutar un castigo, la venganza, directamente, dice llanamente, es decir, la persona que cometió un delito tiene que pagar. Otra cosa es la cuestión de la prevención del delito, ¿sí? Más asociada a las miradas más racionales de lo que es de las causas del delito. ¿Sí? Cuanto más castigo haya, más se va a disuadir a otras personas para que cometan delito. Y por otro lado, la cuestión correccional. Es decir, la cuestión de la rehabilitación, de la resocialización, como se le suele llamar. Esos bienes son contradictorios. Por ejemplo, cuanto más estos establecimientos se destinan al castigo, menor posibilidad va a haber de rehabilitación, porque el castigo supone que las condiciones sean más severas, digamos. En cambio, la rehabilitación supone cierta flexibilización de las condiciones para que las personas puedan realizar distintas actividades relacionadas con eso, típicamente estudio, trabajo y demás. Y además también supone que una persona que se pretende que se rehabilite, yo siempre lo pongo entre comillas, ¿no? Obviamente, cuanto más severo va a ser el trato, menos probable va a ser que no salga con algún tipo de resentimiento hacia la sociedad, el resto de la sociedad, ¿no? Por eso dice Sykes que continuamente las autoridades penitenciarias se tienen que manejar entre estas tensiones, que son fines socialmente asignados, y a su vez, otro tipo de, si se quiere, de tensiones o de contradicciones es la cuestión de llevar estos distintos fines a la práctica. Una cosa es decir, las personas se tienen que rehabilitar como idea general, como directriz, digamos, y otra cosa es cómo ponerlo eso en funcionamiento dentro de lo que son las condiciones propias del encierro o del funcionamiento de estos establecimientos. ¿Sí? Por un lado, estos establecimientos suelen tener
como objetivo principal prevenir las fugas y mantener el orden. Si hay fugas o si hay hechos importantes de destrucción del orden, situaciones de violencia muy grandes y demás, hay problemas severos. Garantizar eso supone extremar las medidas de seguridad y, como decíamos recién, rehabilitar a las personas supone flexibilizarlas. Eso por lo menos desde el punto de vista penitenciario. Se podría discutir, pero siempre la idea es ver cómo, digamos, se le asigna distintos fines a los establecimientos carcelarios y llevarlos a la práctica supone tensiones, supone poner énfasis más en una cosa que en otra. Por otra parte, también otro paréntesis, lo que podemos ver acá es que Sykes, por más que use el mismo lenguaje, se aleja un poco si se quiere, de la mirada estructural funcionalista o funcionalista más clásica, donde las instituciones tendrían ciertos fines que le son intrínsecos, digamos. Por ejemplo, si usted ve la antropología funcionalista, los antropólogos iban a sociedades exóticas donde ellos querían decir, bueno, cosas que a nosotros nos parecen extrañas y demás, en realidad tienen una función dentro de esas sociedades. Siempre en términos muy generales, mantener la cohesión, después, más allá de la particularidad de cada institución. Lo que dice Sykes, lo que plantea Sykes, por el contrario, es ninguna institución tiene un fin intrínseco, como podría ser, qué sé yo, mantener la seguridad, bueno, algunos de estos, ¿no? Rehabilitar a las personas y demás, sino que los fines son socialmente asignados, socialmente, y son producto de disputas políticas. Y donde además está la instancia de lo que concretamente las autoridades penitenciarias hacen con eso. Es decir, por un lado está el distinto énfasis que se le da a estos distintos fines u otros que pudieran surgir dentro de la sociedad en general, y por otro lado, cómo las autoridades penitenciarias lo ponen en práctica, y también con la relativa importancia que ellos mismos le dan. ¿Sí? Acá, esto es lo que en el texto de presentación nosotros un poco metodológicamente lo llamamos mediaciones, que no es un término de Sykes, sino lo que un poco, pero que se relaciona con lo que planteábamos ahí al principio, que es, Sykes no está planteando que, por ejemplo, las políticas públicas se traducen directamente en formas de funcionamiento de las cárceles, o que, por el contrario, las formas de funcionamiento de las cárceles son totalmente autónomas, o sea, el personal penitenciario hace lo que quiere. Lo que está planteando es que todo eso es terreno de disputa y de tensiones, ya lo dije un montón de veces. ¿Sí? Acá vemos ese tipo de mediaciones, ¿sí? Evitando cualquier tipo de automatismo. Y por otro lado, una mirada de lo que es la autonomía de las instituciones, en este caso de la institución penitenciaria, no necesariamente como una resistencia a la subordinación al poder político y demás, sino en términos de que el funcionamiento de cualquier institución se hace con una relativa autonomía de las personas profesionales que lo llevan a la práctica, digamos. Esto no pasa solamente en los establecimientos carcelarios, pasa en todos lados. Y lo plantean también autores más recientes como Garland, ¿sí? Una cosa son las autoridades políticas y otra cosa son las agencias burocráticas del Estado. Son distintos niveles del Estado que hay que diferenciar. Y que cada uno tiene su lógica, y por supuesto que tiene que funcionar de manera armónica, porque si no, bueno, no habría Estado posible, pero eso no quiere decir que no haya diferencias y discontinuidades entre una cosa y otra. Bueno, esto me quedó acá un poco al último, pero es lo que yo le decía al principio. Dentro de la lógica del personal penitenciario, siempre la prioridad es el orden, más que la rehabilitación y demás. Porque además cuando hay una alteración grave de lo que ellos consideran que es el orden, puede haber consecuencias severas, puede haber sanciones, puede haber sanciones penales incluso. En cambio, cuando alguien no se rehabilita, pasa nada. ¿Sí? Y lo digo, no lo quiero naturalizar, lo digo también como algo un poco lamentable, si se quiere. Pero esta es la lógica penitenciaria. Es muy grave que alguien se fugue. ¿Sí? Bueno, para no hacerlo muy largo, simplemente para sintetizar un poco lo que veíamos de Goffman y Foucault, entonces, de Goffman y Sykes, perdón, ya me estoy adelantando a la otra unidad. Bueno, un poco, ya lo dijimos, ¿no?
lo que tienen estos primeros autores, digamos, sobre la cuestión de los establecimientos de encierro, es marcar la especificidad de lo que sucede en su interior. Tal vez hoy no adherimos a una postura tan radical como la de Goffman, pero sí, como decíamos, sigue estando esta cuestión de que, bueno, algo de específico hay. No será todo. Hay cosas que podemos identificar que son continuidades con el exterior, pero hay algunas cosas que son específicas. ¿Sí? Eh, por otra parte, se interesan estos primeros autores en identificar específicamente lo que sucede en muros para adentro. Acá lo mismo, hay distintos gradientes y matices. Saik no dice es absolutamente distinto de lo que pasa afuera, pero él se interesa en analizar lo que pasa adentro. Esto lo vamos a ver después más claramente cuando veamos por ahí alguna bibliografía más reciente que se, que se interesa también por identificar cuáles son las relaciones con el afuera, pero no ya en términos abstractos y generales, eh, como es esto que veníamos diciendo, la relación entre sociedad o entre política y cárcel, entre ideología o pensamiento criminológico y cárcel y demás, sino concretamente cuáles son los vínculos que las personas que están adentro de las cárceles siguen manteniendo con el afuera, más allá de tanto las detenidas como el personal. ¿Sí? Eh, Ahí sí nos diferenciamos un poco de Goffman. El vínculo con el afuera nunca se corta de manera absoluta. Siempre hay algún tipo de relación a través de las visitas, por ejemplo. Hay relaciones con el Poder Judicial. Hay ingreso de otro tipo de actores sociales a las cárceles más allá de los detenidos del personal. Sí, hay cierto tipo de organismos que van a controlar, organizaciones que van a ofrecer distintos tipos de actividades, etc. Y hay un interés también por analizar esos vínculos, acompañado también, creo yo, de ciertos cambios que ha habido un poco, si se quiere, en términos más metodológicos, de la forma de hacer investigación cualitativa, que tienen que ver con pensar en, sobre todo cuando se piensa en etnografía y demás, en etnografía multisituada, como se dice más en la actualidad, es decir, analizar distintos espacios, a diferencia de lo que era, por ejemplo, la antropología clásica, donde se hacía etnografía en un lugar determinado, en una isla, por ejemplo, como hacía Malinowski, qué sé yo. Y aparece más recientemente, ya desde hace algunas décadas, esta cuestión de seguir al fenómeno en sus distintos espacios. Bueno, ver las personas, qué pasa cuando están detenidas, qué pasa cuando salen, cómo son esas continuidades y discontinuidades, etc. ¿Sí? Es un poco para también empezar a marcar esta cuestión y ver después ya lo que vayamos viendo más adelante, que son el tipo de vínculos. Bueno, eh, creo que es todo, así no lo hacemos demasiado largo, lo seguimos cualquier cosa este, por el foro. Uy, me anda medio mal el mouse. Me anda medio mal el mouse y se me corre.